Bueno, y para empezar a terminar, también Teresita, queríamos trabajar con ella, invitarla a ella para, bueno, la parte de penalización tiene básicamente una mirada de encierro, de trabajar en lugares que se los llama de máxima seguridad, y nos parecía interesante poder tener la mirada de Teresita desde un análisis mayor, no solo de haber participado y haber trabajado en ese lugar, sino también con un análisis de política pública pero que involucre y que también piense, porque muchas veces cuando pensamos en encerrarnos, uno piensa en encerrarnos desde su mirada, de su vida cotidiana, sin tener la contextualización de dónde se están encerrando los adolescentes hoy, ¿no? No como muchas veces pensamos que podría llegar a ser peor, pues nos imaginábamos enfocar, sino que muchas veces hoy tenemos lugares que, bueno, comisiones internacionales de derechos humanos han planteado que son totalmente ilegales, que no cumplen con los requisitos mínimos. Y bueno, nos parecía interesante poder tener una mirada tuya, Teresita, desde ese lugar para sumar como otra mirada a la complejidad de la consecuencia que también puede llegar a tener el seguir profundizando como la única medida posible la internación o el encierro del espacio de máxima seguridad. Bueno, ¿puede ser sin micrófono? Bueno, primero quería agradecer la invitación a este espacio, que me pareció especialmente interesante. Y también decirles que es muy difícil hablar, después que hablaron los Ulises, compañeros de mesa que hacen más raro, de un trabajo que sin duda se está haciendo muy bien desde el Centro Juvenil. Digo esto porque antes de empezar me contaban cómo ellos mismos estuvieron trabajando para convencer a sus propias familias de no firmar contra la baja de la. Me impactó. Y nunca dejo de aprender de estos gurises, ¿no? En realidad, voy a tomar algunas cositas cortas y después, me parece que hay algunos problemas centrales que tienen que ver con varias intervenciones. ¿Qué cambió, me pregunto yo, desde que en 1985 yo trabajaba, en ese momento creo que era Consejo del Niño, hubo más o menos 5 proyectos, vos sabrás muchísimo mejor que yo, pero hubo como 5 proyectos de Código de Niñez y Adolescencia que no fueron votados, pero sí trabajados, terminados, en los que intervinieron muchísimos actores y que no pudieron ser votados antes de este último. Y además no sé, pero casi me atrevo a decir que es peor que el de 1934. Y también me atrevo a decir que las políticas de infancia hoy están siendo también bastante peores a las de la década del 50. Si nosotros revisamos bibliografía existente en esta materia, en la década del 50 ya había propuestas interesantísimas de medidas alternativas a la privación de libertad. Pasaron unos cuantos años. Y lo que sí siento de nuevo cuando vemos todos estos temas, ¿qué es lo nuevo? Que el tema ingresó a la agenda política. Y ese es el cambio más grande de un problema que nuestro país viene arrastrando desde hace muchos años. Ya cuando en 1817 el gobernador de Montevideo quería encerrar a los niños pobres que caminaban por las calles porque quedaban feos para rellenar la población. Si eso no es estigma, ¿qué es? Entonces, un problema fundamental que estamos teniendo todos es no escuchar a los jóvenes. Nosotros no escuchamos a los adolescentes, no los escuchamos. Por suerte pensaba, cuando vos contabas, cuando yo me hice la rata en el Parque Rodó con toda la clase, en plena dictadura no había Facebook. Porque nadie fue a vernos. Y era una cagada, pero era una reunión complicada. Pero bueno, y el otro problema importante que creo que todos tenemos es el de no creer. ¿Qué es no creer? Es la dificultad que estamos teniendo en el mundo adulto de creer en ese potencial del que hablamos y de creer en que estos gurises son capaces
de muchísimas cosas siendo gurises. Nosotros no podemos pensar en que son el futuro. Son jóvenes, adolescentes o niños que son el presente que están viviendo en este momento. Entonces, ¿por qué en esta sociedad estamos demandando tanta seguridad? Me preocupa. No lo entiendo. No sé por qué. ¿Por qué cada vez más estamos pidiendo represión? ¿Qué nos está pasando a los uruguayos y a las uruguayas? Yo no tengo un problema con el género y con la arroba, que no se puede pronunciar. ¿Qué nos está pasando a los uruguayos? Que cada día más estamos pidiendo represión, cuando a mí hasta hoy me ponen bastante nerviosas los uniformes. Me siguen poniendo nerviosas los uniformes. Les tengo miedo, aunque soy imputada. Y me preguntaba cosas que no están ahora, lo que me hubiera gustado preguntarle a ellos, pero tal vez ustedes se lo puedan transmitir. ¿Qué es estar bien criados? ¿Qué quiere decir? ¿Qué contenido? Hay una concepción, a través de esto de palabras que no se usan más, que a la gente no le gusta, pero en realidad el pensamiento hegemónico, el naturalizante, es el pensamiento burgués. Nosotros queremos inculcarle a los niños pobres que vivan con los valores de una sociedad burguesa. Ese es un problema grande. Y entonces voy a contar una anécdota. Cuando trabajaba en un hogar de medidas máximas de seguridad donde estaba un gurí internado, hacía 4 años por haber robado una campera de un comercio que la quería usar ese día de noche para ir a un baile, porque tenía una noviecita que le gustaba y él la quería impresionar. Y no podía comprarla. Ese gurí estuvo muchos años con medidas máximas de seguridad. Era muy peligroso. Después del trabajo que hicimos en un equipo en el que pensábamos mucho y nos cuestionábamos todo lo que hacíamos, un día él nos dice, en realidad lo único que yo quiero es tener una casa, un buen trabajo y una familia. Y nos quedamos muertos. Ninguno de los educadores que estábamos trabajando con ellos teníamos casa. Ninguno teníamos una buena familia. Y muchísimo menos un buen empleo, porque trabajamos en el INAME y como ellos mismos nos decían, en una noche hacían la guita que nosotros cobrábamos trabajando todo el mes. ¿Qué tema? ¿Qué estábamos queriendo explicar a estos chiquillos? Que accedieran a algo en el año 1985-86, a lo que no habíamos podido acceder, que éramos estudiantes universitarios y teníamos una identidad creada de buena, porque acá también está la identidad buena y la identidad mala en juego. Ahí nos empezamos a replantear que la rehabilitación en realidad es una gran mentira que nosotros construimos para quedarnos contentos con nosotros mismos. Porque si el INAU, Consejo del Niño, llamémosle mañana el Instituto de los Hermosos Niños que Crecen en el Uruguay, porque no importa el nombre que le demos, siempre van a estar estigmatizados y siempre van a estar desde el inicio despojados, absolutamente despojados de su identidad, nada más ni nada menos. Estamos hablando entonces de niñas y niños que son violentados sistemáticamente en sus derechos esenciales. Y también me pregunto qué es estar bien criado cuando estamos hablando de familias enteras que están siendo violentadas sistemáticamente en sus derechos esenciales. ¿Qué mamá, me gustaría preguntarle al amigo que se fue, puede enseñarle a cruzar a su hijo si a ella nadie le enseñó a cruzar? ¿Qué mamá puede no pegarle a su hijo cuando aprendió que la forma de enseñarle a los hijos es pegarle? Entonces, tenemos que empezar por otro lado. Por otro lado, nosotros estamos frente a un desafío que sería cómo construir la identidad individual de cada niño y la identidad colectiva de esta sociedad, que están disociadas. Y en ese sentido,
sentido, la propia selectividad, no solo del sistema penal, policial, judicial, sino social, esa selectividad del gorro plancha o no plancha, o de que quiero tener los resortes, o de que no me descanses, o de que toda esa selectividad de la cual estos gurises están siendo víctimas de manera permanente, porque no tienen, se les está pidiendo que accedan a un modo de vida al que no pueden acceder por definición, porque la sociedad y el Estado es responsable de que ellos no están pudiendo llegar a ese nivel de vida que se está pidiendo, porque nosotros vivimos en una sociedad de clases en donde la pobreza por definición está penalizada. Entonces, uno puede construir su identidad de estudiante, de buena gente, de buen padre de familia, de buena mamá. Entonces no viene el asistente social, no vienen 4 organismos del Estado a mi casa a ver cómo estoy criando a mis hijas. Sin embargo, el Estado se permite invadir las familias de los pobres. Entonces empieza a caer el Poder Judicial por un lado, con un asistente social, una psicóloga, lo que venga. Por otro lado cae la Intendencia de Montevideo, porque justo es un asentamiento que va a ser regularizado por el PIAI o tal vez por tierras y viviendas, pero entonces viene el asistente social también de la Intendencia de Montevideo. Por supuesto que va a estar presente el asistente social del INAU, y alguna más, en donde no hay ningún registro único de cómo estamos invadiendo una familia pobre. Pero realmente cada una de esas familias en general recibe básicamente 4 visitas por semana de un asistente social que va a ver cómo está la casa. Quiero decir que amo mi profesión, que no quiere decir que no cuestione lo que está mal, porque además nosotros trabajamos directamente dependiendo de las instituciones. Entonces, quería decir que contar alguna historia de vida concreta. Primero les quiero preguntar, si alguna vez vieron en algún programa de televisión, en algún medio masivo, a los gurises del Marconi que bailan hip hop en un predio, en un pasto, que son, yo diría casi, los mejores bailarines de hip hop que tenemos en el país. ¿Alguien los conoce? No. Es brutal. Porque si hay algo que es maravilloso y que nos puede erizar la piel es ver bailar a estos gurises cuando ponen el grabador en el piso del pasto y empiezan a hacer todo tipo de manifestación de baile de manera autodidacta. No salen en la tele. Conté la anécdota de este gurí con medidas máximas de seguridad por el robo de la campera. Hay otras. Había un chiquilín, hoy tiene 40 años, que era rapiñero de taxis. Había ingresado por ya de reiteración por rapiñas, y conversando con él, un día dijo que él quería ser artesano. Un defecto que tiene el INAU, porque lo siguen teniendo, es el no creer en que ese alguien pueda llegar a hacer otra cosa que te pide el INAU, que va a salir a ver qué pasa después de eso. La cuestión es que este gurí planteó que quería ser artesano y hicimos entre varios una movida para conseguirle el horno, todos los materiales, un apoyo económico a través de DASE y de cuestiones que existen para que accedieran a empezar. Las primeras caravanas que hizo, que son espantosas, me olvidé de traerlas, me las regaló, las tengo guardadas con mucho cariño. Hoy, este chiquilín es vendedor en el mercado de los artesanos, y vende, yo diría, de las alhajas o artesanías que cualquier mujer de este país quisiera tener y poder comprar. Nunca más cometió delitos, por lo que decía también el otro compañero de mesa, porque se le dieron no 2 oportunidades, 7, porque había cometido 7 rapiñas con arma de fuego, pero quería ser artesano. Y el día que fue artesano, jamás volvió a cruzar la línea. Era un tema de oportunidad.
Por otra parte, este caso es más complicado, de un chiquilín, no lo voy a nombrar, ya no es chiquilín, que era el penal de libertad, cuando, frente a una entrevista de una psicóloga recién recibida, yo, asombrada, no podía creer, le pregunta: ¿qué difícil debe haber sido para vos matar a alguien? Y la respuesta del gurí, con los ojos llenos de lágrimas, fue: hay algo mucho más difícil. A lo que la psicóloga, en esta cuestión de la devolución de la pregunta, le dice: ¿cómo qué? El chiquilín, mirándola fijamente a los ojos, le dijo: como la vida. La psicóloga se quebró, se tuvo que ir, yo me tuve que quedar. Bueno, porque nos cuesta escuchar y nos cuesta ver qué están sintiendo. Y muchos de los que hoy están en el penal de libertad o en el CONCAR y empezaron una trayectoria en el INAME, Consejo de Niños, INAM, sintieron y siguen sintiendo, comparto, muchísimo dolor, que no lo vimos y que no lo atendimos. Entonces, ¿qué es lo que hace la institución total? ¿Y qué es lo que está haciendo ahora la sociedad, que también es preocupante? Además de estigmatizar, básicamente fortalecer de manera permanente esa pérdida de identidad y fortalecer a cada rato la identidad de malo, que es con la que los gurises se sienten cómodos porque es la que pudieron crear. Cuando un niño ingresa a una institución total, bebé, víctima del abandono de la mamá, que es otro tema interesante para algún otro día, es víctima de la primera violación de derechos que uno pueda pensar, que es que llegan, lo bañan, le sacan la ropa que trae del Pereira Rosell, le sacan la mamadera y el chupete, el trapito, y se le da toda ropa nueva, mamadera nueva y chupete nuevo. El segundo y espantoso y peor abandono que sufre ese bebé es que dejó de sentir el olor de su mamá, que era el que quedaba en esa ropa, en ese chupete y en esa mamadera. Después pasamos a instituciones donde van cambiando los educadores, los turnos, los traslados, los castigos, que también son para los funcionarios, como en todas las instituciones totales. Y continuamos entonces reforzando el abandono. Ahora bien, si yo voy generando esta identidad en la que ser malo es lo que me hace ser alguien en la sociedad, yo necesito seguir siendo malo para ser alguien en la sociedad. Y una discusión que hubo en un hogar que había en Chimborazo, General Flores, que no sé qué pusieron ahora, pero en ese momento era de medida de seguridad. Sigue siendo. Bien. Se llama Desafío. Un nombre precioso. Ahora se llama Desafío, se llamaba Hogar Chimborazo. En ese hogar, en un momento yo presencié una discusión entre varios gurises, en ese momento se consumía Novopreno, no había pasta base, en donde el tema era quién se animaba a darle un milico y cuál era más valiente por dársela a un milico. Obviamente, eso implicaba generar frente a los demás, a su barra, bueno, sí, yo soy capaz de dársela a un milico. Y un chiquilín, cuando salió por supuesto a pegarle un tiro a un milico que era un vecino del barrio, por lo cual volvió a caer. Entonces, además de estas situaciones, nosotros tenemos una institución total con muchas dificultades, de la que también egresan, no puedo dar ningún nombre, ni pienso hacerlo, médicos que hoy nos atienden, economistas que asesoran a CEPAL y ingenieros que trabajan sobre la estructura de las viviendas donde vivimos. Entonces, ¿qué es lo que está mal? Tal vez que esos gurises nunca debieron pasar por esa institución total y de todas formas poder llegar a hacer lo que quisieran hacer. Para cerrar, en una discusión de un programa de atención el nombre era raro, pero programa de atención a adolescentes infractores,
Se discutía qué hacer cuando los chiquilines están por salir, el tema de la inserción laboral, era muy difícil, es muy difícil, solo sabiendo que salen del INAME, es difícil para ellos, lo contaban acá, mucho más difícil si fuiste infractor. Y uno de los problemas más grandes que había también era que la institución entendía que el educador debía despertar al chiquilín a las 6 de la mañana para que pudiera ir al lugar de trabajo si se le había conseguido uno. Yo pregunté por qué no se ponían despertadores, para que el chiquilín, después que salía de la institución, supiera despertarse solo para no llegar tarde a trabajar, porque era por lo que después volvía. Y la respuesta del director del programa fue muy triste, porque en realidad, pero con gran convicción, dijo que si ponía un despertador en cada mesa de luz de cada chiquilín, iba a despertar a todos los demás. Y yo me preguntaba, ¿qué pasa en las casas donde algunos ponemos despertador y todos nos despertamos a distintas horas? A eso se le llama hogar. El hogar del INAME, Consejo del Niño, o mañana, el Instituto de las Margaritas, no importa, no funciona como un hogar. Y los chiquilines lo dicen, solo que no los escuchamos. Sistemáticamente ellos preguntan, ¿por qué se le dice hogar a algo que no es un hogar? Porque no es como una casa. Y bueno, no sé, no tengo mucho más para decir. De nuevo agradecerles estar acá y decirles que a mí me duele esto. No solo no me es indiferente desde el punto de vista teórico, me duele cada historia de vida de cada chiquilín. Y lloré muchísimo cuando mataron de 77 puñaladas, recordarán, a un chiquilín en el Concar, que estaba a punto de denunciar al director de la cárcel por irregularidades, lo que trascendió a la prensa y culminó en esto. Convengamos que 77 puñaladas es un poquito, mucho, para querer matar a un preso que quería denunciar irregularidades y que no era la primera vez que lo hacía. Con esto no digo que es inocente, pero bueno, ese es el país en el que vivimos y estamos pidiendo que todavía continuemos reforzando este pensamiento hegemónico que lo que hace es apostar a la fragmentación social y a la destrucción del individuo y del colectivo.